todos bienvenidos a una conversación sobre el sector público costarricense. Después de lo sucedido con el diputado Óscar Izquierdo, he estado indagando un poco qué es eso que llamamos sector público. Y justamente hoy hacía una publicación de que el sector público ha sido un sector privilegiado notablemente por los dos partidos que han dominado la vida política costarricense. Es decir, las instituciones públicas están bien amarradas dentro de esas estructuras partidarias a través justamente de personalidades como Óscar Izquierdo, a través de grupos sindicales vinculados estrechamente al Partido Liberación Nacional y en el pasado a la Unidad Social Cristiana. La Unidad Social Cristiana ha sido progresivamente desplazada y ustedes lo vieron ya en estas últimas elecciones. Una diputada únicamente, es decir, es un partido en extinción. Entonces, históricamente, desde que, digamos, se da el conflicto armado y militar en 1948, ustedes empiezan a revisar históricamente cómo van surgiendo las instituciones y se van a dar cuenta cómo son entre el partido opositor a Liberación, porque no siempre fue la Unidad Social Cristiana. En la década de los 50, por ejemplo, lo fue el Unión Nacional. El Unión Nacional tuvo dos presidentes, Otilio Ulate y don Mario Echanti, fueron presidentes del partido Unión Nacional. Después de 1960 se consolida sí Liberación Nacional, después del primer gobierno de José Figueres, que es un gobierno, digamos, que tuvo récord en diputados, de 45 tuvo 40, la votación ha sido históricamente la más elevada, ¿verdad? Y después le sucedió a don José Figueres Ferrer, su íntimo amigo de viaje, amigo de juventud, don Francisco J. Orlich. Y ahí ellos amarran dos elementos que van a estar muy presentes en las administraciones de Liberación Nacional. Porque, digamos, hay un tema que es difícil, digamos, de estudiar. El tema, digamos, más general de un partido político, que es, digamos, la ideología, digamos, los puntos de partida, digamos, de Liberación Nacional, ¿cuáles fueron? Bueno, en ellos suelen decir que era la socialdemocracia. Después de la elección de José Figueres se hablaba de la socialdemocracia. Sin embargo, el mismo Carlos Araya en una de sus últimas publicaciones dice: yo no encuentro tantos elementos de la socialdemocracia en Liberación Nacional. Y ahí ustedes pueden revisar esa literatura. Digamos, hay como dos periodos que uno puede ver claramente. El primer periodo, entonces, ellos se llaman socialdemócratas, pero en el fondo no lo eran. Privaba mucho en ellos una visión estatista, y sobre todo fue con el presidente Orlich que, digamos, arranca las nacionalizaciones más allá de aquellas que se hicieron en la Segunda República. La Segunda República nacionalizó, por ejemplo, la banca, ¿verdad? Eso es importantísimo. En Costa Rica la banca estatal es la más fuerte, existió durante largos tiempos sin competencia de los bancos privados. Después la sociedad
se da cuenta de los grandes problemas, digamos, de los bancos nacionalizados, y algunos de esos bancos los hemos visto ya en nuestra generación, cómo han ido desapareciendo: el Banco Ango, el Banco Crédito Agrícola, y bueno, hoy que se habla más de la venta del Banco de Costa Rica. Pero digamos, en el año 60 empieza, digamos, un periodo distinto, porque tenía que ver, digamos, con un producto que es estratégico para cualquier país, que es el petróleo. Nosotros hemos sido históricamente compradores de petróleo, comprábamos petróleo. Entonces, en la administración del presidente Orlich se crea la refinería costarricense de petróleo, con el fin, digamos, de que se refinara, se comprara petróleo crudo, se refinara y se distribuyera. Diferente a la empresarial, digamos, corte capitalista, ¿verdad? Pero en el fondo tiene que haber ganancias, no se pueden distribuir los productos como en el viejo modelo que siempre se pensó de las sociedades socialistas. No, aquí se comercializa, se paga una cuota, y eso fortalece las instituciones, y eso hizo crecer mucho el empleo público. Antes de, digamos, de que surgiera esa institucionalidad inmensa y fuerte, había un sector, digamos, propiamente gubernamental, que era uno de los grandes empleadores, y lo sigue siendo, que son las municipalidades. Las municipalidades dependen de la administración pública, y entonces, bueno, se crean instituciones para hacer los nombramientos. ¿Cuáles instituciones? El servicio civil, por ejemplo. El servicio civil, la mayoría de las plazas del sector público son plazas, digamos, en donde el concursante, digamos, pasa una serie de filtros, incluido una terna, y digamos, son funcionarios al servicio de esos partidos. Al servicio lo fueron mucho tiempo y lo siguen siendo de Liberación Nacional. Y entonces los puestos más elevados, las gerencias de mayor nivel, generalmente estaban hombres, digamos, del mundo de la política, y que cuando el partido no estaba en el poder, entonces tenía su empleo en una institución, así como Óscar Izquierdo. No tenía empleo en una institución, o el partido no le daba, digamos, alguna actividad, ya sea como funcionario, como lo va a hacer ahora, asesor parlamentario. Entonces, digamos, los partidos también, esos partidos tenían estructuras de empleo, pero bueno, ese es empleo privado, empleo de una empresa, porque los partidos finalmente son empresas privadas. Entonces, bueno, ese mundo que llamamos del sector público es históricamente uno de los fuertes, digamos, que han sostenido, digamos, este sistema bipartidista. La mayoría de ellos, porque para muchos era esa posibilidad. Recuerdo, por ejemplo, en los años 60 era muy frecuente que cada cambio de gobierno, la municipalidad hacía una limpia absoluta de todos los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo, digamos, los de menor rango, los que hacían, digamos, tareas menos calificadas, y nombraba masivamente una enorme cantidad de trabajadores. Y hasta que, digamos, las municipalidades empiezan, digamos,
a nombrar puestos en propiedad a través de servicio civil. Sin embargo, todavía hoy día los alcaldes y los consejos municipales tienen poder, digamos, en el nombramiento de empleo. Y hay una serie de empleos en los cuales, digamos, esas autoridades juegan un papel importante. Es lo mismo, digamos, que en la mayor parte, digamos, del sistema. Siempre hay algunos puestos que se llaman, entre comillas, de confianza, que los maneja, digamos, el ministro. El ministro tiene sus asesores, puede tener algunas gerencias, ¿verdad? O algunas direcciones, como se llama. Eso va a depender mucho de cada uno de los ministerios, ¿verdad? En donde son, digamos, sus amigotes. Es la gente que le cuida la espalda al ministro, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque, digamos, finalmente crean una gran solidaridad, y al ser esa solidaridad parte de una visión de compromiso para con un partido político, ¿verdad? Entonces se convierte al partido político, ¿verdad? en un mercado de empleo. Y eso ha sucedido históricamente en Costa Rica. Y en el fondo el reclamo de Óscar Izquierdo, más que un reclamo por el caso de él, porque no solo es él, sino que es la esposa, es por lo que él representa. Y porque justamente si esta sociedad se quiere democratizar, digamos, un análisis institucional, de institución por institución, del número de empleos, digamos, de la estructura administrativa, de las responsabilidades de esos funcionarios, ¿verdad? Porque algunos empleados eran empleados que se llamaban empleados botella. Iban cuando querían, no tenían, en aquella época se solía marcar entrada de cada uno de los ministerios, estaba el marcador, el reloj marcador para llevar el tiempo de entrada y el tiempo de salida, ¿verdad? El ejecutivo se fortalecía enormemente a través de esos empleados públicos, y esos empleados públicos así lo sabían, digamos, muchos iban a ocupar la gerencia 4 años si eran de liberal, pero digamos no necesariamente había, digamos, remoción, digamos, de personal, y eso, digamos, permitió en el fondo que la gente fuera envejeciendo en las instituciones, y por eso es que empiezan a aparecer eso que para hoy, que nos heredaron a nosotros, a nuestra generación, que nos heredaron, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, que fueron los regímenes de pensiones. Como la gente entraba a una institución y podía trabajar, digamos, 30 años, generalmente todas esas leyes de jubilaciones se basaban, digamos, en 30 años de servicio en educación, pero entonces fueron apareciendo entonces los regímenes de pensiones, como el régimen de Hacienda, que eran muchos de los empleados públicos, el régimen de educación, formando, digamos, los escenarios que hoy día afectan enormemente digamos, la gobernabilidad de Costa Rica, que es un sindicalismo que ya no es un sindicalismo, digamos, participativo, sino que es un sindicalismo que busca solo el privilegio del trabajador, sin pensar, digamos, en la calidad de servicio que están brindando ellos. Y eso lo defienden en todas las instituciones. Hay numerosos, digamos, grupos, digamos, sindicales, y ahí sí se pueden hacer más bien más divisiones de pensamiento político, ¿verdad? Hay unos que están más al centro, otros más a la derecha y otros más a la izquierda, ¿verdad? Los sindicatos se han enriquecido. ¿Cómo se han enriquecido? Bueno, logran pasar ya, no, los sindicatos logran pasar reformas en que el miembro del sindicato va a pagar entre un 1 y un 3% de su salario. Entonces vean la riqueza que obtienen. Por ejemplo, la ANEP trabaja así, ¿verdad? Es un porcentaje del salario de cada trabajador.
Y entonces, claro, eso crea un capital que es lo que les permite justamente poder comprar propiedades, construir centros de recreativos, que es un poco... Estamos en una etapa donde nosotros necesitamos, digamos, hacer una revisión de todo lo que se ha hecho en el pasado en el sector público. Y no es que digamos que aquí se trata de salir tras la persecución de nadie. Sencillamente lo que se necesita es evaluar, digamos, que el sector público cumpla con, digamos, las responsabilidades